Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy venimos con una especie de actualización rápida de última hora, así como también para tratar de desmentir la propaganda occidental que muy probablemente pues aparecerá tanto en esos mismos medios occidentales como por supuesto en los medios ucranianos, donde ya vi las primeras noticias, y esto tiene que ver con lo que le ha ocurrido recientemente a Vladimir Zelensky directamente en la línea del frente, con la situación general también del ejército ucraniano, puesto que del frente en cuestión llegan sumamente malas noticias para Ucrania y por lo tanto sumamente malas noticias también para Occidente. Y antes de nada me gustaría aclarar algo que tiene que ver con el informe que sacamos ayer, donde vi un montón de comentarios un tanto tristes, ¿no?, de aquellos que apoyan a la Federación de Rusia y también por supuesto al PMC Wagner, y están de alguna manera preocupados por lo que ha ocurrido recientemente en Mali y se lo han tomado, y aquí quizás debo pedir disculpas por si yo no me he sabido explicar con claridad, se lo han tomado como una clara pérdida de la Federación de Rusia, una pérdida de influencia de dicho país en África en primer lugar, y si bien yo intentaba no explicarlo de alguna forma, yo creo que eso tal cual con esas palabras no lo dije, lo puse en comentarios, pero bueno, pues sabemos que no siempre se leen. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien lo ocurrido en Mali es absolutamente trágico, ¿no?, esa emboscada que sufrió el PMC Wagner, y son hechos que sin duda alguna representan un daño para la reputación tanto de dicha organización militar privada como de la Federación de Rusia en términos generales, en realidad no se traduce en ningún tipo de pérdida de influencia de Rusia. Las posiciones de Rusia en la localidad, bueno, tanto en Mali como en África en general, no cambian para nada, y esto simplemente forma parte de esa especie de juego geopolítico donde pues unas veces se gana y otras se pierde. Es cierto que el PMC Wagner en particular llevaba pues desde los tiempos de Siria, que estamos hablando de mucho antes de la operación militar especial, sin perder de esta manera, y además también la pérdida, y eso sí lo intentaba recalcar, no sé si lo conseguí o no, y una vez más os pido disculpas por ello, esa pérdida tampoco es que sea tan considerable, puesto que por muy duro y crudo que suene esto, lo que os trataba de transmitir era el hecho de que por mucho que haya medios que hablen de pues casi cientos de soldados de los Wagner caídos, y por mucho que en esos mismos vídeos que publiqué en mi canal de Telegram, os recuerdo Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, imágenes absolutamente terribles a todo esto, lo más probable es que los cuerpos que aparezcan allí, puesto que todas las fuentes que barajo hablan de más o menos unos 20 fallecidos por parte de los Wagner y más o menos unos 5 presos, o sea, prisioneros de guerra, quiero decir, pues el resto de las personas con casi total probabilidad son combatientes de los Tuareg que están allí simplemente pues para de alguna manera hacer el bulto, y para que ese ataque, que en realidad es un ataque más mediático que real en términos del daño, ¿no?, infligido al PMC Wagner, parezca aún más grande. Así que pues quería aprovechar para mandar este mensaje de tranquilidad por un lado. Por otro, lo que le ha ocurrido a Vladimir Zelensky recientemente en el frente de Kharkov es que él ha estado visitando la primera línea del frente. Curioso es el hecho de que Vladimir Zelensky
lleva consigo a cuestas esa tremenda maldición que parece ser además de doble vertiente. Por un lado es una maldición política y por otro lado es una maldición militar. Política en el sentido de que todo aquel político al que Vladimir Zelensky le estreche la mano al final termina fuera del cargo en cuestión. Hay realmente pocos políticos que a todo esto ya antes de Vladimir Zelensky se consideraban bastante suertudos, o como decimos en España, pues que tienen como una especie de flor en el culo. Y aquí quizás deberíamos hablar de Pedro Sánchez, al cual le rodea toda una serie de casualidades desde que llegó al poder, que como, bueno, como una especie de halo protector que le salva de todo mal. Pudiera ser que también de esa maldición de Zelensky. Por otro lado, una maldición militar. Es decir, todo aquel territorio, toda aquella localidad que Vladimir Zelensky visita, al final termina entregándose a la Federación de Rusia, o lo que es lo mismo, termina bajo el control de la Federación de Rusia, tomándolo Rusia por la vía militar. Esta vez han estado cerca de Volchansk, frente de Kharkov, y allí Vladimir Zelensky parece que ha sufrido una especie de ataque. O bueno, pues yo creo que, y esto hay que recalcarlo especialmente, puesto que los medios occidentales sin duda lo sabrá, que escribirán al respecto diciendo que, pues poco menos, como lo han hecho los medios ucranianos, que Rusia pues ha tratado de atacar a Zelensky, pero ha fallado en el intento. Pues ha sido víctima de un ataque con unos FAB 500. Tenemos las imágenes del ataque en cuestión. Muy probablemente sería ese ataque en particular, puesto que también se ha estado realizando exactamente en esa misma zona, así que bueno, pues con total probabilidad, ¿no? Se trata de ese ataque que supuestamente se realizó contra Vladimir Zelensky y sin embargo, diría yo que era más bien un ataque planeado por la Federación de Rusia, y simplemente, pues ya que Vladimir Zelensky estaba cerca del frente, terminó de alguna manera cerca del ataque también. No descarto tampoco que sea casi que el objetivo del régimen de Kiev sacar algún que otro titular, volver a llamar así la atención mundial sobre la causa ucraniana, sobre todo la atención occidental, puesto que la información que llega desde el frente ucraniano no es positiva ni muchísimo menos, sino más bien todo lo contrario, puesto que, y aquí dos puntos principales, por un lado, la presidencia ucraniana no está para nada de acuerdo con la comandancia militar de dicho país. Bueno, no es que no esté de acuerdo, es que digamos que está sumamente cabreada, puesto que Syrskyi, el comandante en jefe actual de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no está consiguiendo hacerse con la situación, y ahora mismo el frente, y esto ya lo comentamos en uno de los informes anteriores, se está llenando de calderos, algo que no ocurría desde el año 2022, y si bien en aquel informe decíamos, ¿no?, que Syrskyi es algo así como el hombre caldero, también lo denominan cabeza caldero, de forma cuasi humorística o de forma irónica, sobre todo en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, puesto que una vez tras otra termina metiendo al ejército ucraniano pues en esos calderos que al final se terminan cerrando, y pues los efectivos ucranianos que hay dentro se terminan eliminando por el ejército ruso. Realmente, por mucho que desde el régimen de Kiev lo intenten vender así, no es del todo cierto, puesto que Ucrania lleva cayendo en calderos desde el lejano 2014 y parece que son incapaces de prevenir la estrategia en cuestión. Irónicamente es algo así como que creo que nos están rodeando por los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Quizás los rusos vayan a hacer un caldero alrededor de nuestras tropas. Nah, no vamos a sacar absolutamente a nadie. Tú aguanta ahí, Manolete, que seguro que todo va bien. Además, los rusos han hecho tantos calderos que esto sería la estrategia más previsible. De modo que un caldero, te aseguro yo, no va a ser para nada. Todos tranquilos.
Madre del amor hermoso, creo que el caldero se está cerrando. ¿Quién te lo iba a decir, María Eugenia? Parece que sí, que efectivamente, una vez más, pues aquí estamos dentro del caldero, unidades de élite para acá, unidades de élite para allá, todo el mundo cayendo, perdiendo reservas, perdiendo efectivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hemos intentado hacer con el resto de los calderos, sacar a las tropas mientras todavía podemos y tenemos un paso estrechísimo que va, no vamos a hacer eso, seguro que llegan nuestras reservas y vamos a conseguir abrir el caldero de vuelta, vamos a sacar a nuestras tropas, todo va a ir absolutamente fenomenal. Madre del amor hermoso, los refuerzos llegan pero no pueden. ¿Quién te lo iba a decir, María Eugenia, una vez más? Si es que siempre nos pasa lo mismo, si es que me cago en todo lo que se menea, si es que fíjate tú por dónde, otra vez hemos perdido a 3000 soldados donde podíamos no haber perdido absolutamente a ninguno si hubiéramos reaccionado como teníamos que haber reaccionado desde el principio, previniéndonos a eso que parecía ser un caldero y vaya por Dios, ha terminado siendo justamente un caldero. Esto, repito, pues de una forma absolutamente sarcástica e irónica, es básicamente lo que sucede en el frente ucraniano, y lo dramático de la situación ya no es solo el hecho de que por toda la línea del frente, poco a poco Rusia está creando esas bolsas que al final terminarán cerrándose en algún momento con casi total probabilidad, y os digo yo que en el 80% de los casos no van a sacar a las tropas, sino que además Zelensky, a la que ha estado reunido con la comandancia del ejército ucraniano, les ha hecho llegar, según las fuentes que manejo, una información nada positiva, sino, repito, todo lo contrario, porque parece que no hay reservas en cantidad suficiente, de modo que básicamente se ha reunido con Syrskyi y por un lado pues le ha leído la cartilla, después lo ha terminado abandonando en primera línea del frente, o sea, ahí donde estaban reunidos, o sea, no tirado en la primera línea del frente, comprendedme bien, pues lo ha abandonado y se ha terminado yendo a Poltava, ahí medio asustado por el ataque de los FAB, pero bueno, pues en primer lugar le ha leído la cartilla y en segundo lugar lo que ha hecho ha sido trasladarle la información de que no va a haber reservas suficientes, es decir, no van a llegar los refuerzos, pero que el ejército ucraniano tiene que aguantar como sea esa línea del frente que se está rompiendo a cachos por todo el frente ucraniano, tiene que mantener a raya, prácticamente sin avances posibles, al ejército ruso, lo cual pues es absolutamente imposible en estos momentos, por muy despacio que Rusia esté avanzando, puesto que hay al menos 4 localidades que están a punto de caer. Estamos hablando de la localidad de Chasiv, por supuesto, estamos hablando de la localidad de Toretsk, estamos hablando de la propia localidad de Volchansk, donde estaban reunidos, y también estamos hablando del frente de Limán, o sea, de Limán. Esto de por sí supondrá una tremenda escasez de hombres, supondrá muchísimas pérdidas y supondrá una imperiosa necesidad de que lleguen los refuerzos que no existen. Zelensky ha dicho que hay que aguantar hasta la llegada de la ayuda occidental, que a todo esto, debido a lo ocurrido en Estados Unidos y debido pues a esta situación actual de Occidente en términos generales, donde todo está como un poco manga por hombro, tampoco se sabe exactamente cuándo va a terminar ocurriendo, de modo que tienen que aguantar tal y como están. No parece que vaya a haber tampoco ningún cambio de estrategia, teniendo en cuenta que necesitan mantener a raya al ejército ruso y que su táctica principal en este sentido es llevar a cabo un contraataque tras otro contraataque. Muy probablemente aún veamos a Ucrania perder una aún mayor, valga la redundancia, cantidad de efectivos, tratando de llevar a cabo esos contraataques absurdos en todos los términos, menos quizás en los mediáticos, y aún así desde el punto de vista de Ucrania.
Y claro, pues tened en cuenta que además a esto se le añade el trágico hecho de que Syrskyi le ha trasladado a Zelensky y bueno, pues esto también ha formado parte de ese leerle la cartilla por parte de la presidencia ucraniana, que están preparando la localidad de Pakrovsk, que se encuentra en el frente oeste, la están preparando para ser asediada por la Federación de Rusia, puesto que tras la caída de la localidad de Avdiivka, que aquí reportamos de una forma, bueno, diría que absolutamente detallada, no se ha conseguido construir unas líneas defensivas, ni siquiera medio en condiciones. El dinero no se sabe, porque el dinero occidental destinado a ello se estaba destinando a ello desde el año 2014 y no se sabe exactamente dónde fue a parar, pero los hechos son como son, de modo que pues la probabilidad de que el frente ucraniano no se termine rompiendo en varios puntos a la vez, porque de momento, por ejemplo, en la dirección de Avdiivka no son capaces de retener a las fuerzas rusas, que siguen avanzando y avanzan además como a cachos y toman, les toma su tiempo, sus, no sé, 2-3 semanas, ese avance que parece lento y de repente luego pues terminan avanzando en un día o en 2, 6 kilómetros a la vez, de una sola tanda, y ya se hacen con una gran cantidad de territorios, sobre todo en términos de la ofensiva que están llevando a cabo. Es decir, el ejército ucraniano ya desde hace tiempo está pasando por una situación muy crítica, pero se está volviendo más crítica cada vez, y más aún teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Occidente, que no se sabe exactamente cómo va a terminar, y todo esto, pues claro, a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Imaginaos la tensión que crea, tensión política, por supuesto, en Kiev, y tensión militar directamente en el frente ucraniano.